estamos por acá. A ver, sí, en vivo. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya, a ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los que se van conectando y los que van a ver después este video? En este mes de julio tenemos una fiesta muy importante, el 11 de julio, más precisamente. A ver, yo saludo por acá a los que están conectados. ...11 de julio celebramos entonces San Benito Abad. Y por eso quiero hacer este en vivo para recordarlo de manera especialísima. Estamos en la novena de San Benito, el tercer día de la novena a San Benito Abad. Yo sé que muchos la están haciendo. San Benito es un santo que tiene una fama impresionante en materia de poder exorcístico. La famosa medalla de San Benito, yo les muestro por acá. Medalla de San Benito, yo creo que todos la conocen. A ver, aquí se ve bien, medalla de San Benito, con el reverso que tiene unas inscripciones, tiene unas iniciales más bien en latín, que se convierten en un pequeño o en un corto exorcismo. Entonces digamos que la promoción que se le ha hecho ya desde el siglo XVI a San Benito ha sido el poder contra el demonio. Pero algo que también hay que tener muy claro es que el poder contra el demonio no solamente se mide en materia de poder exorcístico tradicional. Por ejemplo, el sacerdote que tiene el carisma exorcístico o el carisma de liberación libera a una persona que está siendo perturbada, que está siendo maltratada por el demonio o que está posesa, ¿no? El exorcismo o la acción exorcística no se queda ahí, va mucho más allá. El poder exorcístico tiene muchísimas dimensiones. Por ejemplo, una iglesia limpia, ordenada, bella, con una liturgia tal cual como lo pide la iglesia, una ceremonia litúrgica, sea una misa, sea la administración de un sacramento, tiene un poder exorcístico también. Obviamente al demonio no le gusta ese tipo de orden, esa liturgia, la música, todo lo que a mí me recuerde a Dios. Obviamente el demonio no se identifica con eso. Por lo tanto, repito, una iglesia bonita, la música sacra, la limpieza, son elementos que también apuntan al exorcismo, o sea, realizan o tienen un poder exorcístico contra el mal y contra el demonio. Entonces San Benito, el trabajo, la vocación de San Benito no se limita solamente al poder que él manifestó en su vida terrena contra el demonio. Cuando nosotros vamos a leer la historia de San Benito, pues nos vamos a encontrar con que San Benito, alrededor del siglo, primera mitad del siglo VI, él se va primero a Subiaco. En Subiaco funda una comunidad de religiosos, reúne en 12 chozas, chozas o construcciones muy rupestres, reúne algunos monjes porque él sentía la vocación de ser abad, o sea, como abad dirigir una comunidad de religiosos. Sin embargo, las cosas no fueron muy bien ahí, especialmente a partir de unas diferencias que él tuvo con un sacerdote, el sacerdote Florencio, y de ahí San Benito se va entonces para Monte Cassino. Es en Monte Cassino donde existía un altar o un centro idolátrico de culto a Apolo. Es ahí donde San Benito realiza su gran misión, la misión de sembrar las primeras semillas de lo que durante mucho tiempo se llamó la civilización cristiana de Occidente. Entonces el poder exorcístico de San Benito se difundió ya a través de la música, a través del arte, a través de la arquitectura, a través de la literatura, porque sembró la cultura, promovió el conocimiento de la vida de los santos, promovió la teología,
la ética, bueno, etcétera. Entonces, en estos días de novena, más precisamente pues hoy, quería con ustedes compartir las grandezas de San Benito, pero a partir de un libro. Cuando yo me lo leí, y se consigue fácilmente, ahorita no lo tengo a la mano y lo conseguí en internet en PDF, es un libro espectacular de Thomas Watts. Él tiene una tesis doctoral sobre la civilización cristiana de Occidente. Este libro tiene prefacio del cardenal Cañizares, uno de los cardenales, digamos, más doctos y ortodoxos del siglo XXI. Y en uno de los acápites, de los capítulos, tiene él, por ejemplo, guárdense en esto, capítulo 3, página 45. Yo no la voy a leer toda con ustedes, solamente les voy a dar algunas cifras para que se den cuenta de la obra grandiosa que realizó San Benito. Recordemos que nos vamos a ubicar en el siglo VI, primera mitad del siglo VI, más o menos por el año 530. San Benito va a llegar a Montecassino, después de estar en Subiaco. Y ahí entonces se proyecta la vida de él, y empieza la fundación de monasterios de una manera impresionante. Donde se fundaba un monasterio, llegaba la civilización, llegaba la industria, no, los grandes emprendimientos y los grandes inventos, inclusive el cruce de ganado, en la agricultura, lo que les decía ahora, en las relaciones sociales, en el arte. Se creaban verdaderas escuelas artísticas. Ustedes saben que la belleza, bien lo dice Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. El pulcrum, que es la belleza, que es el esplendor de la verdad, nos manifiesta las bellezas de Dios. Yo cuando veo una iglesia linda, vuelvo al ejemplo de la iglesia, cuando veo una iglesia, un templo monumental, yo ahí mismo me hago la idea de lo que es la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la bondad de Dios, la acogida de Dios. Eso es una acción exorcística. ¿Está bien? Bueno, entonces, por eso les quiero contar cómo se proyecta esa vida de San Benito. Vamos aquí entonces, les voy a compartir algo de Thomas Watts. Recuerden cómo la iglesia construyó la civilización de Occidente. Es el título de este libro. Y aquí en el capítulo 3, yo creo que desde el capítulo 2, pero no, vamos al capítulo 3, está en la página 45. Miren, y lo interesante es que aquí hay fuentes, inclusive las fuentes o las referencias que tiene Thomas Watts no son exclusivas de escritores católicos, apologistas, ¿no? Inclusive escritores no cristianos o no creyentes. Entonces viene en el capítulo 2 una luz en las tinieblas. Es muy interesante porque acá aparece todo el apostolado que la iglesia hizo con los bárbaros. Los bárbaros eran pueblos guerreros que asombraban a los romanos por sus costumbres y conductas salvajes. Por Dios, si ya los romanos, comillas, brillaban, cierro comillas, por sus costumbres salvajes, imagínense ustedes lo que eran los bárbaros. En palabras de Christopher Dawson, miren lo que dice él: la iglesia hubo de asumir la tarea de introducir la ley del evangelio y la ética del sermón de la montaña entre gentes para quienes el homicidio era la más honrosa de las ocupaciones y la venganza era sinónimo de justicia. Esto, por ejemplo, también está aquí estrechamente relacionado con los benedictinos. Aquí viene el saqueo de Roma por parte de los visigodos en el 410, bueno, la aparición de San Avito, luego aparecen los francos que se convierten, y de los francos nace la maravillosa civilización, o más bien el maravilloso pueblo francés. Los francos convertidos se convierten y dan en ese maravilloso pueblo, llamado por la iglesia durante muchos años como la hija predilecta de la iglesia, Francia. Ya no lo es, pero bueno. Vamos entonces a nuestro caso, que son los benedictinos. Bien, entonces, la labor de los monjes resultó decisiva para el progreso de la civilización occidental. Si bien las primeras prácticas monásticas difícilmente se traslucen la enorme influencia que los monasterios llegaron a ejercer en el mundo interior. Entonces vámonos por allá, los primeros indicios de la vida monástica, siglo III.
Aparece la vida cenobítica, cenobial, los monjes, hombres y mujeres, por ejemplo Santa María Egipciaca también, que se hizo religiosa, pero se hizo ermitaña, se fue a vivir en la soledad de un monte. Es una de los primeros indicios de la vida religiosa. San Pablo de Tebas también, y el más conocido, San Antonio de Egipto, estamos por ahí en el siglo III, o San Antonio del Desierto. La hermana de San Antonio, por ejemplo, también, que vivía en una casa de vírgenes consagradas. Entonces empieza a aparecer entre el siglo III y el siglo IV la vida monástica. Pero aparece este hombre maravilloso, San Benito Abad. La influencia más destacada fue la de San Benedicto, por eso Benedicto XVI toma el nombre de San Benito, Benedicto. Benedicto de Nurcia, San Benito de Nurcia, quien estableció 12 pequeñas comunidades de monjes en Subiaco, lo que les contaba ahorita. Fue el primer trabajo apostólico que él hizo, y de ahí se fue a Montecassino, a 60 kilómetros de Roma. Quien va a Roma tiene que ir a Subiaco, tiene que ir a Montecassino. El gran monasterio por el que he recordado, Montecassino. Ahí en el año 529, yo les dije 529, compuso la famosa regla de San Benito. Por esa regla de vida de San Benito, muchas comunidades religiosas, inclusive hasta hoy, que no tienen regla de vida propia, se rigen con la vida o con la norma de vida de San Benito. Cada casa benedictina era independiente y todas se hallaban bajo la dirección de un mismo abad, que era responsable de sus asuntos y del buen gobierno. Entonces eran diferentes monasterios, pero todos bajo una provincia que dependían de un abad, un superior. Hasta entonces los monjes habían tenido libertad para deambular de un lugar a otro, pero ahí llegó San Benito, concibió un estilo de vida monástica que exigía a los monjes permanecer en su propio monasterio. Entonces ya es obediencia y estabilidad, muy interesante, porque a partir de esa estabilidad se fortalecen los lazos de los monjes. Oído, esto es muy interesante. San Benito invalidó asimismo la posición social del aspirante a monje, tanto si con anterioridad había llevado una vida de riqueza como de miseria y servidumbre, pues todos eran iguales en Cristo. Esto nunca faltó en la iglesia, hasta hoy en día se vive en la iglesia. Entonces la tentación sería, como quiere proyectarse en el mundo social y tener influencia, y como tiene dinero, entonces abrámosle la puerta del sacerdocio, de la vida religiosa. Bueno, se veía mucho, digamos, con mucho más énfasis en la antigüedad. Entonces San Benito dijo, no, un momentico, y él que era de una familia también noble, San Benito dijo, no, aquí están las puertas abiertas para todo el mundo. El que quiera llevar la vida religiosa, que sea independiente su selección de su linaje, pobre o rico, todos tienen derecho. A propósito, cuando el monje se retiraba del monasterio, era para el cultivo de una vida espiritual más disciplinada, y era dedicada al trabajo para alcanzar su salvación en un entorno y bajo un régimen propicio a tal efecto. Entonces esto es interesante. Cuando una persona quería llevar vida religiosa y se iba al monasterio, la convicción es que iba a llevar una vida de mayor estudio, de mayor trabajo y de mayor disciplina. Nada de que se hace cura o se hace religioso para llevar una vida relajada y vivir de los demás. No, al contrario, es para aportarle más a la sociedad. Ahí entonces San Benito va dando las líneas de por dónde tenía que ir ese apostolado de transformar la sociedad. Recuerden que venimos de los visigodos, los francos, bueno, está iniciándose todo el proceso de apostolado con los bárbaros. Todos esos pueblos pasan por en medio de esta transformación monástica, son influenciados por los monjes, y después de eso que viene, los grandes esplendores de la civilización cristiana de Occidente, lo que en algún momento fue España, lo que en algún momento fue Alemania, lo que en algún momento fue Francia, Italia, bueno, etcétera. Nápoles, pues lo que eran los reinos que hoy configuran lo que conocemos como Italia. Esto es muy interesante, estas cifras, yo quiero prácticamente terminar con esto. Miren, la tradición benedictina logró sobrevivir a una época de gran turbulencia, y sus monasterios fueron oasis de orden y de paz. Lo que conocemos hoy por hoy de Europa, quienes han tenido la oportunidad de viajar a Europa, se dan cuenta que es una maravilla: los jardines, los parques, los bosques, las construcciones. Bueno, todo eso se levantó de nada, del barro, del fango, de la miseria y la destrucción.
Los bárbaros lo que no destruían, se comían, lo que no se comían lo destruían. Eran una plaga. Ahora, la tradición benedictina logró sobrevivir a esa época. Y la historia de Monte Cassino, que fue la casa madre de toda la orden religiosa de los benedictinos, es un símbolo obviamente de toda esta perseverancia en el siglo VI. Miren esta casa principal de Monte Cassino. Primero fue saqueada por los bárbaros, por los lombardos, un grupo social o un clan de bárbaros, los lombardos. Fue saqueada en el 589. Después fue destruida por los sarracenos, los musulmanes, en el 884. Después un terremoto en 1349. Las tropas francesas la desvalijan. Imaginen los tesoros que estaban dentro de Monte Cassino. En el siglo XVIII, 1799, es desvalijada por los franceses y es arrasada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Y hoy por hoy, vamos a Monte Cassino y está impecable. Los monjes vuelven y reconstruyen todo. Es bonito. Ahora vamos a ver la estadística de todo lo que hizo San Benito y su orden religiosa en Europa, en todo el occidente. Entonces, a inicios del siglo XIV, pongamos siglo VI, lo que los benedictinos hicieron en 600 años, miren esto. Le proporcionó a la iglesia 24 papas, los benedictinos. Todo esto San Benito, recuerden que estamos en la novena de San Benito. 24 papas, 200 cardenales, 7.000 arzobispos, 15.000 obispos, 1.500 santos canonizados. Solo los benedictinos tienen 1.500 santos canonizados. Y la orden benedictina llegó a tener en su momento de mayor gloria, adivinen, 37.000 monasterios. Ustedes se imaginan lo que son 37.000 monasterios, lo que les decía ahora. Alrededor de un monasterio se formaba un grupo humano. Ese grupo humano era formado por los religiosos en agricultura, lo que les decía ahora. Y aquí está Thomas Watts, cuenta toda la historia, cuenta todos los detalles de esa tecnología que le dio o que le brindó los benedictinos a las poblaciones campesinas. Ahora bien, 37.000 monasterios es mucho. Sin embargo, las estadísticas no se limitan a señalar su influencia en el seno de la iglesia. Tal era la exaltación que el ideal monástico producía en la sociedad en torno al siglo XIV, más de 20 emperadores. Esto quiere decir que los monjes no se quedaban encerrados en su monasterio. Miren que tenían una influencia sobre el pueblo, pero además sobre la clase dirigente. En la época tenemos que hablar de príncipes, reyes, emperadores, señores feudales, condes, etc. Entonces los monjes los influenciaban de tal manera que las relaciones de ellos con sus siervos fueran lo más armónicas posibles, ¿cierto? Entonces miren esto. Hasta el siglo XIV, ya vimos en el ámbito eclesiástico, ahora en el ámbito civil, había tenido influencia directa a los benedictinos sobre unos 20 emperadores, 10 emperatrices, 47 reyes, 50 reinas. Todos ellos se habían hecho asociados, digamos, o terciarios a los benedictinos. Muchos de entre los más poderosos de Europa llegaron así a cultivar una vida humilde y una disciplina espiritual que era guiada por el orden y el ideal de los benedictinos. Ora et labora, ora et labora. Aquí va a quedar grabado, María Alejandra, y para todos los que no pudieron conectarse ahora. Bueno, esto es muy interesante. Aún los diversos grupos bárbaros se sintieron atraídos por la vida monástica, o sea, esos tipos que calentaban la carne. Oigan esto, grupos, los bárbaros normalmente, ¿saben cómo calentaban la carne los bárbaros? Cogían el pedazo de carne cruda, lo ponían en el lomo del caballo y ellos se sentaban encima de la carne. O sea, era lomo de caballo, carne y bárbaro sentado. Después de 2 o 3 horas de andar a caballo, de cabalgar, pues el sudor del animal empezaba por el calor a cocinar la carne. Se bajaba el bárbaro, cogía la carne y... para que se hagan una idea de lo bárbaro que eran los bárbaros, ¿no? Entonces, aún esos tipos bárbaros se sintieron atraídos por la vida monástica, y personajes tan destacados como por ejemplo un Carlomagno, que obviamente que tuvo una conversión, trajo para Occidente todo lo que conocemos nosotros como el imperio o el renacimiento carolingio, para que busquen por ahí, que es muy interesante todo lo que hizo Carlomagno. Era bárbaro,
sea, la conversión de él se debe al trabajo de los benedictinos. Bueno, y muchos otros lombardos que adoptaron finalmente el estilo de vida. Todo el progreso, los monjes benedictinos, oigan esto, miren esto qué bonito. Esto lo dice el presidente del Colegio Agrícola de Massachusetts, dice él con respecto a los monjes. El esfuerzo de los grandes monjes benedictinos del pasado a lo largo de 1500 años fueron ellos quienes salvaron la agricultura en un momento en el que nadie más podría haberlo conseguido. La practicaron en el contexto de una vida de unas condiciones nuevas cuando nadie se había atrevido a abordar esta empresa. Agricultura, benedictinos, oído, muy interesante. Ahí donde llegaban, dice más adelante otro autor, ahí donde llegaban transformaban las tierras vírgenes en cultivos, abordaban la cría de ganado y las tareas agrícolas, trabajaban con sus propias manos, drenaban los pantanos y desbrozaban bosques. Alemania se convirtió, gracias a ellos, en un país productivo. Otro historiador señala aquí lo siguiente, dice, los monasterios benedictinos eran una universidad agrícola para la región en la que se ubicaban. Entonces recuerden, 37.000 monasterios. Eran verdaderas universidades. Las universidades empezaban a fundarse y se terminaron gestando las universidades en las capillas, en los monasterios o en las capillas de las grandes catedrales. Por ejemplo, François Guizot, que no es propiamente un simpatizante de la Iglesia Católica, tiene que confesar lo siguiente, son palabras de él: los monjes benedictinos fueron los agricultores de Europa, transformaron amplias zonas del continente en tierras cultivables, asociando la agricultura con la oración. ¿Recuerdan la frase famosa de la regla de San Benito? Ora et labora, reza y trabaja. Ahí empieza a hablar del trabajo manual, es imposible olvidar cómo supieron hacer uso de amplias regiones no cultivadas, deshabitadas, boscosas y rodeadas de pantanos. O sea, todo fue fertilizado por la mano de los monjes benedictinos. Por ejemplo, los pantanos de Southampton en Inglaterra son un nítido ejemplo de la saludable influencia de los monjes en su entorno geográfico. Un experto, miren, yo termino con esto solamente. Un saludo aquí a Paula, Andrés Felipe, accesorios a Gloria, a Mari, Maleja, ya te saludé Maleja, Evelyn, Jacqueline, bueno, todos, Silvia. Miren este texto, por ejemplo. Un experto describe el aspecto que probablemente tenía la región en el siglo VII. Estamos hablando de esta región de los pantanos de Southampton, en Inglaterra. Él va, antes de la fundación de la abadía de los benedictinos, va a describir, mire, era un enorme páramo. Los pantanos en el siglo VII tal vez fueran como los bosques de la desembocadura del Mississippi o las marismas de las Carolinas, o sea, inundaciones y tierras que no sirven para nada. Un laberinto de un curso de aguas serpenteantes y negros, con amplias lagunas, marismas que quedaban sumergidas con las mareas de primavera, grandes extensiones de caña, juncias y helechos, amplias arboledas de sauces, alisos y álamos arraigados en la turba que lentamente devoraban, aunque también conservaban, los bosques de abetos y robles, de pinos y robles, de fresnos y chopos, de avellanos y tejos que en otro tiempo crecían en aquellos bajíos pestilentes. O sea, era un desastre total. 5 siglos más tarde, Guillermo de Malmesbury, estamos hablando del siglo XII, alrededor del año 1130, 1140, va a describir la zona. Estos mismos pantanos, miren lo que hicieron los monjes. Era una réplica del paraíso, en la que parece reflejarse la dulzura y la pureza de los cielos. Crecen en mitad de los páramos bosquecillos que parecen alcanzar las estrellas con sus altas y esbeltas copas. Los ojos recorren con embeleso un mar de verdeante hierba y el pie que pisa las amplias praderas no encuentra obstáculo alguno en su camino. Unos valles así llanos maravillosos. Ni un solo palmo de tierra queda sin cultivar hasta allí donde la vista alcanza. Aquí la tierra se halla oculta por los frutales. Allí las viñas se arrasan por el suelo o trepan por espalderas. La naturaleza y el arte compiten mutuamente.
suministrando la una todo cuanto el otro se olvida de producir. Ah, gratas y profundas soledades. Por Dios, habéis sido dadas a los monjes para que su vida mortal pueda acercarse cada día un poco más al cielo. O sea, de recordarnos literalmente lo que es el infierno, aguas pestilentes, desorden, inundación, etc. Tierras infértiles, se convierte en una réplica del paraíso. No más, no más, no más. De pronto leemos después otro poquito. Esto es muy interesante. Todo este trabajo, 37.000 monasterios. Después vienen los monjes como asesores técnicos, la metalurgia, por ejemplo, el desarrollo de la metalurgia, impresionante, gracias a los monjes benedictinos. Esta curiosidad. A comienzos del siglo XI, un monje benedictino llamado Eimer, miren, el verdadero padre de la aviación, no son los hermanos Wright, no, es este monje, el monje Eimer, voló a más de 90 metros de altura con un planeador, estamos hablando del siglo XI, realizando una hazaña por la que sería recordado en los 3 siglos siguientes. Aquí está la cita perfectamente. Varios siglos más tarde, el padre Francesco Lanaterzi, un sacerdote jesuita, desarrolló la técnica del vuelo más sistemáticamente y se hizo merecedor del título de padre de la aviación. Benedictinos, religiosos en general, sacerdotes, en este caso los jesuitas, hicieron un trabajo muy bonito en siglos anteriores. Todos en función de ¿qué? De que el hombre pueda organizarse en sociedad, pero que le apunte al progreso del ser humano. La tecnología, la técnica, la ciencia debe apuntar siempre a eso, a que el hombre tenga las mejores condiciones para vivir estable y para apostarle a su integridad, inteligencia, voluntad y sensibilidad, donde se armonicen esas 3 dimensiones y le permitan al hombre acercarse a su verdadera tranquilidad y felicidad. Eso en el fondo es encontrarse con Dios aquí en la tierra. Aquí les dejo, muy interesante, voy a poner aquí el link en comentarios de este post, este en vivo, para que puedan ustedes acceder y vean cómo es de interesante el libro. Son 140 páginas, pues muy sencillo de leer. Que esté muy bien, Dios los bendiga. Chao.